Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60 y estamos aquí en el libro de los Hechos y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 19 y el capítulo 20 para seguir avanzando, siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí leyendo la Biblia conmigo y a todos los que comparten la serie para que otros se acoplen sabiendo que este es un fin y un objetivo muy loable y muy noble que tiene que ver con edificar nuestra vida con lo mejor, que es la palabra del Señor, con lo único que nos alimenta realmente en nuestro espíritu. Así también le agradezco a Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco muchísimo a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias a CLC. También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial que tiene la Biblia de estudio Rairi y tantos otros materiales que están allí para edificar nuestra vida conforme a la palabra del Señor, con tantos materiales que nos ayudan a entender, discernir la palabra del Señor y así crecer juntamente con materiales de editorial Portavoz. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para ello presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será, Señor, allí sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así avanzamos sobre el capítulo 19 titulado Pablo en Éfeso, también lugar donde luego escribió la carta a los Efesios, ¿sí? Porque allí se fundó la iglesia en Éfeso. Sí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fíjense, el bautismo de Juan, lo efectivo que fue, porque llegó a zonas tremendas. O sea, la predicación de Juan el Bautista no solamente sirvió para preparar el camino del Señor en Judea, o en, Galilea, en la zona de la Tierra Santa, digamos, de Canaán, sino en Palestina, sino en lo que sería rincones, pero tremendos a donde llegó el mensaje. Aquí estaban en Éfeso y habían discípulos que habían sido convertidos, bautizados, mejor dicho, en el bautismo de Juan. O sea, ¿hasta qué lugar, quise decir, llegó el mensaje de Juan? Realmente preparó el camino. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en base al bautismo de Juan, luego él pone el fundamento de Cristo. O sea, realmente fue un enviado a preparar el camino para el Salvador, no solamente en la región de Israel, sino en regiones como aquí, en las regiones de los griegos. Tremendo, esto se los dejo para que ustedes sepan que realmente Dios, cuando hace las cosas, las hace porque las sabe y que la palabra llega a donde nosotros ni pensamos. Por eso lo hacemos para el Señor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y fíjense, ahora seguimos leyendo, pero aquí Pablo dice, ustedes son creyentes y somos discípulos. ¿Pero en qué creen? ¿En el bautismo de Juan? Hasta ahí llegamos. Bueno, les habla de Cristo. Ellos creen en Jesucristo, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego Pablo impone las manos y reciben el Espíritu Santo como el bautismo del capítulo 2 de Hechos, y hablan en lenguas y profetizan, hablan la palabra del Señor. Es una experiencia que todos necesitamos, el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces ponerlo allí, ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que todos necesitamos. Ponerlo en el comentario, ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que todos necesitamos. Y dice entonces, pero endureciéndose algunos, versículo 9, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Detalle no menor, que si bien nos habla de que Pablo predicaba, siempre Dios respaldaba el mensaje con señales, prodigios, sanidades y liberaciones de espíritus inmundos por manos de aquellos que predicaban la palabra. Las señales acompañaban al mensaje. Y sigue siendo así hasta hoy. Ponelo en el comentario. Las señales acompañan al mensaje. Por eso tenemos que ser una iglesia que cree que Dios respalda su mensaje a través de señales. No ponderando a una persona, no levantando a alguien como si fuese un líder sobrenatural y ponderable, sino respaldando su mensaje a través de su iglesia, predicando su palabra. Entonces dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense, no solamente golpeados, sino desnudos. O sea, el espíritu lo que hizo fue quitarle la ropa para humillarlos. Y así que salgan de ese lugar desnudos, desprovistos de sus ropas. ¿Y cómo lo hizo? Con violencia, por supuesto. Un hombre endemoniado tiene la capacidad sobrenatural de tener mucha fuerza, y más cuando no hay nadie que lo ate con autoridad espiritual o que lo deje quieto, enmudecido. Sin embargo, cuando estos quisieron hacerse los exorcistas usando el nombre de Jesús, sin tener la autoridad de Jesús, porque cuidado, hay mucha gente que usa el nombre de Jesús sin tener la autoridad de Jesús. Son farsantes. ¿Escuchaste eso? Usar el nombre de Jesús sin la autoridad de Jesús es ser un farsante. Cuidado, lejos estemos de ser farsantes. Si lo deseas en tu corazón, ponelo en el comentario. Lejos esté de nosotros el ser farsantes. Cuidado. Entonces dice, y esto que pasó con estos, exorcistas ambulantes, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, versículo 17, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesar y dar cuenta de sus hechos. Importantísimo.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Fíjense la cantidad de dinero que no quisieron venderlo para darlo a otros, no, quemarlo. Quemar esos libros antiguos que seguramente tenían de magia mala. Y bueno, y magia blanca también, lo que sea, todo lo que sea magia hay que quemarlo y adoptar el reino de los cielos como su único criterio de vida. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjense, planificaba sus viajes. Él decía: voy a tener que ir allá, luego voy a tener que ir aquí, ir a Roma. Él sabía que había mucho por hacer. El alboroto en Éfeso es el título del versículo 23 en adelante. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecilios de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Fíjense, autoridades que eran amigos de Pablo. O sea, Pablo, con su predicación y con su forma de vida también, hay que decirlo, era un hombre muy humilde, muy servicial, era un hombre sensato, era un hombre no religioso extremista, sino alguien que era racionalmente motivado a predicar el evangelio, no condenando a nadie, sino motivando a todos a que conozcan la salvación, y luego el que lo rechazaba a sí mismo se condenaba, como lo enseña la palabra. Una persona racionalmente entendible, equilibrado, sin un mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, como Pablo lo dice en sus epístolas. Dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Una multitud donde unos decían una cosa, otros otras y otros decían: ¿qué pasa acá? Es lo que pasaba. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando y seguían gritando. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Por qué? Les explico el contexto. Cuando Roma, el emperador, los diferentes gobernantes zonales de cada una de las regiones, veía que en una ciudad había mucho ruido, gente quejándose, bueno, allí se les acusaba de alboroto o de disensión y mandaban al ejército y ponían en orden y había muertes, terrible. Bueno, y así seguimos ahora con el capítulo 20 titulado Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, y dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, dice Lucas, porque el que escribió fue Lucas, aquí Lucas está diciendo, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas, y dice así: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Fíjense, este Eutico, que había muerto, fue resucitado mediante el poder del Señor y fue entregado vivo. Y todos fueron grandemente consolados porque, claro, en medio de un discurso, ¡pum!, se te muere uno. ¿Y qué hace? Bueno, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, lo resucita en el nombre del Señor y allí sigue adelante. Viaje de Troas a Mileto. Y dice así, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, navegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora el título del versículo 17 es Discurso de despedida de Pablo en Mileto, y dice así: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Significa que él trabajó por su propia cuenta para sostenerse económicamente. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Tremendo, porque el apóstol Pablo era un hombre que tenía visiones. Era un hombre que tenía una relación con el Espíritu Santo tremenda, y el Espíritu Santo le dijo: mira, donde vayas, te esperan. Bueno, el Señor le dijo cuando lo llamó: yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir a causa del mensaje del Evangelio, a causa del nombre de Jesús. Y aquel que perseguía a la iglesia e hizo sufrir a otros, bueno, Dios lo eligió también para que sufra las consecuencias de la persecución de su mensaje en carne propia. Y así fue. Pero él no dejaría sin recompensa, tremenda corona que recibió el apóstol Pablo por estar consagrado a la predicación del Evangelio, muriendo como mártir del Evangelio. Y eso no es poca cosa en el reino de los cielos. Sería un tremendo galardón el que recibiría de parte del Señor. Y hasta aquí la lectura de este video. Espero que te haya gustado y edificado y bendecido y alentado con toda la potencia del Señor. Te doy gracias a vos por estar ahí leyendo conmigo, por compartir el video como dicen mis hijos. Le doy gracias a Dios por su providencia de salud, y también a la editorial Holman. Teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman y leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana. Libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Finalmente, gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de Estudio Riley, que es una Biblia de estudio muy recomendable, junto con muchos otros materiales de editorial Portavoz que están allí para edificar nuestra vida. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!